Ya listo. En este tema que viene a ser el de estructura de datos y algoritmos, en el caso práctico, vamos a leer acá un rato el apuntes ya. En la semana uno, el profesor nos dijo para no dejar para los temas para mañana. Y nuestro propósito para el curso es tener un pensamiento lógico. Y por el caso que la IA ya no va a reemplazar, porque la IA es lo que genera los códigos, pero nosotros somos los quien los ordena los códigos. Y para que un algoritmo funcione tiene que ser tres pasos: el inicio, el proceso y la salida. Y el modo de que el profesor nos enseña va a ser de esta manera. Me supongamos que acá hay otra barrita, una barra, otra barra y así sucesivamente, ¿no? Y a medida que el profesor nos enseñe, o sea, el profesor va a significar esta línea de acá que está, va a significar así lo que el profesor nos va a enseñar. Algunos van a estar bien abajo, otros van a estar bien alto. Y lo que está bien alto, eso es base ya a base de investigación. Ya, de acá vienen son los alumnos. Un ejemplo, ¿no? Y el método de ordenamientos que vamos a ver va a ser la burbuja, intercepción, selección, Chelson y el skin, que viene a ser rápido. Los lenguajes de programación que vamos a ver va a ser Python, Java y JavaScript. Vamos a trabajar con la idea de NetBeans, la función de Java, el JDK, vamos a tener que descargarlo, o sea que vamos a descargar NetBeans, NetBeans y dentro de esa IDE vamos a instalar Java, pero Java por defecto tenemos que instalarlo el JDK para, para que, o sea, JDK viene a ser como si un kit de herramienta de Java. Y lo bueno de Java dice que tiene máquinas virtuales integrado a API en su sistema operativo. Ya. Lo que vamos a hacer acá, a ver, tunear una estructura de datos es modificar o mejorar para que sea más rápido, consuma menos memoria o se adapte mejor a los problemas específicos. XM es antiguo, ya. Hoy vamos a ver el lenguaje de Java. Los bases de datos, vamos a trabajar con relacionales y no relacionales. Los bases de datos relacionales vienen a ser bases de datos así donde hay tabla, una tablita donde hay datos, supongamos si de un curso, ¿no? Y tenemos otra tabla que está datos de los docentes disponibles. La finalidad del base de datos relacional viene a ser que tenemos que relacionar entre los cursos y los docentes. O sea, cada uno se le asigna, ¿no? Acá también podemos ver. Acá podemos también ver tipo de base de datos. Tipos de base de datos, el SQL y el no SQL. El base de datos SQL, o más llamado como relacional, su característica dice usa el lenguaje SQL. Su estructura obviamente es, como le dije, ¿no?, basado en la tabla, y obviamente una tabla tiene filas y columnas. Los datos son relacionados entre sí mediante claves primarios y foráneas. Ya. Un ejemplo de un base de datos SQL vendría a ser mi SQL, es un base de datos Orange, y acá está. Ideal para aplicaciones empresariales, sistema de gestión donde la consistencia y la relación son esenciales. Ya, tabla, un ejemplo de una tabla. Ahí tenemos acá la ID,
la ID 1 y 2, nombre, Ana, Luis y su edad. Claro, pues no, es una tabla relacional. Y las tablas de datos no relacionales usan el tipo de formato eh, clave lector. O sea, es igual que un diccionario, solamente es pura columna, pura fila nomás. De sus características, bien sé que no usa SQL, aunque algunos tienen su propio lenguaje de consulta, no estructura fija, esquema flexible o dinámica. Ahí está, un ejemplo, documentos, ejemplo, tipo, documentos, ahí está, clave, valor, como le había comunicado, ahí está, los grafos, eso. Ideal para Big Data, aplicaciones en tiempo real, las redes sociales, el Internet de las cosas. El SQL no relacionales viene a ser los modernos, ¿no? Y acá vamos a ver, los tipos de formatos de intercambio de datos. Que vamos a ver, los tipos de formatos hay XML, el JSON y el CSV. El XML, como bien dicho, es el primer formato, ¿no? Ya que es un formato muy antiguo y sirve así para etiquetar datos. Mientras que el JSON también es otro formato que es más ligero y es usado en la actualidad, es la más eficiente entre esos tres, es la que más veremos en este tema de el formato JSON, ya que ya que son representados por el clave valor. Y el SSV es un formato ya que almacena así como unas filas y columnas. Y, o sea, es similar que un Excel, ¿no? Un Excel bien tiene filas, columnas para ordenarlo. Y acá hay un ejemplo, vamos a ver unos ejemplos de XML, JSON y CSV. A ver, ejemplo de XML, JSON y CSV. Ahí está JSON, viene así tipo, como lo había dicho, ¿no? Viene a usar un clave valor. O sea que cuando lo inserta acá el nombre, pues a dos puntos lo divide, ¿no? O sea, es como un diccionario. O sea, si tú en el diccionario quieres buscar una palabra que no conoces y te aparece todo ya, no tan ordenado, ¿no? Solamente aparece un pequeño párrafo. Lo mismo utiliza el JSON, el formato JSON. Su ventaja bien ser que son muy usados en aplicaciones web, ligero y fácil de leer, compartir con lenguajes como JavaScript, Python. Y el XML viene a ser así, ya casi semejante, igual que el HTML. Son casi iguales, sino la diferencia es que en el XML, en ese formato, tú lo puedes personalizar. Ahí está, como al estudiante, acá lo estás personalizando. Son casi similares, ¿no? Que el XML. Para que lo tengas en cuenta, para que lo aprendas mejor, sería bueno que el XML lo relaciones con el HTML, el CSV tienes que relacionarlo como un Excel y el XML, no, perdón, el formato JSON tienes que relacionarlo como si fuera un tipo diccionario, ya que son semejantes a un diccionario, para que no se lo olvide. Ahí está, y el SSV. Acá viene ahí está un ejemplo de SSV. ¿Cuál usar? En JSON son buenos para la web, los APIs, aplicaciones móviles, eso ya el JSON es la más usada, ¿no? Porque es más recomendado, se puede decir. ¿Por qué motivos es más recomendado? Acá están sus ventajas.
muy porque es ligero y fácil de leer. Son fáciles. Es igualito como un libro de diccionario que todo el mundo ya conoce ya. Son compatibles con lenguajes como JavaScript, Python, y lo mejor de este es Python, ya que Python es un lenguaje ya moderno, ¿no? Por eso se utiliza mayormente JSON. ¿Cuál es usar? Mientras que el XML es un servicio web, interoperabilidad y complejidad. Y el SSV es un formato simple, una hoja de cálculo en Excel. SSV es igualito, es similar a esto. En Excel, vamos a ingresar a Excel. Ingresamos a Excel. Tiene casi, son casi igual a esa misma interfaz, ¿no? Pro cuadritos. Así es su interfaz del SSV. De las cuales dice son divididos por comas. Y acá ya como son iguales, ¿no? Pero también el SSV tiene filas y columnas, mientras que el Excel son iguales. ¿Ya? Y ahora, conociendo todo eso, vamos a ver sobre el frontend y el backend. ¿Qué viene a ser el frontend? El frontend viene siendo la interfaz donde el usuario se puede interactuar con la página web. Y el Blackter vendría a ser ya la parte lógica, donde se almacena la base de datos, se almacena los servidores, etcétera. Mira, acá vamos a verlo un poquito más formal, ¿ya? El from, ¿cómo se pronuncia? From, ten. Ahí está. Acá vamos a poner frontend, frontend y black. ¿Qué es el front? El front es la parte visible de una aplicación web o móvil por la que el usuario ve e interactúa en el frontend. Tecnología en el frontend, el HTML, CSS, JavaScript. Esos son los formatos donde trabaja el frontend, ¿no? Ese es el HTML, JavaScript, CSS. Herramienta moderna que se utiliza el frontend para categorías, eso ya no, eso ya es un poquito más avanzado, pero ya tenemos aquí una base, ¿no? Ahí está un ejemplo como en YouTube el botón de play, eso es el, mira ve, un ejemplo ya. Todos estos videos lo que ustedes ven acá, todos esos videos acá es el frontend, es donde el usuario interactúa con la máquina. El usuario interactúa con la máquina. Mientras que más allá, o sea, el base de datos, los servidores que utiliza esta, como si YouTube, no sabemos qué tipo de base de datos o qué servidores utilizan. Obviamente sí sabemos, pero lo más básico, ¿no? Pero no sabemos más allá, profundizarlo. Ahorita mira, todo el botón de play en YouTube, la lista de videos recomendados, el diseño de reproducción, todo esto es el frontend. ¿Qué es el Black? El Black es la parte lógica y oculta, se encarga de procesar los datos, guardar y leer información de base de datos, autenticar usuarios, comunicar el frontend con el servidor. A ver, acá un ejemplo, cuando hacemos clic en comprar, el Blackter guarda tu orden. ¿Y cómo trabajan juntos? Mira, cuando visitas una web, el frontend te muestra la interfaz, el Black procesa los datos que tú quieres enviar.
El backend responde con información y el frontend la muestra. Ahí está. Para que exista una comunicación entre el backend y el frontend, debe existir una API para que se comunique a través de APIs como mensajero entre ambos. O sea que cuando el frontend quiere botar los datos para el usuario, debe comunicar con el backend. El backend envía un formato JSON, ya que esos son los JSON, ¿no? Los más modernos, y la mayoría de las aplicaciones web utilizan el HTML, JavaScript y CSS. Y para que haya comunicación entre estos dos, debe existir una API. ¿Quieres que te arme un proyecto? No, no es necesario. Ya, más o menos ya tenemos esa idea, ¿no? O sea, en conclusiones, el float es el que el usuario que comunica y, y ahí utiliza el HTML, JavaScript, CSS, mientras que Black es la parte lógica. Y para que Black le envíe los datos al front para que muestre todos los datos, el bucket envía un mensaje tipo JSON, o sea, un formato JSON, ahí donde se almacena todos los datos para que muestre al usuario. ¿Ya, chicos? Y en este caso, los detalles que más veremos en este curso va a ser los lenguajes de programación. Va a ser Java, va a ser el entorno de NetBeats, que vendría a ser esto, NetBeats. Acá ya creé ya un programita, como decir, pero uno la mundo, lo copilamos. Y acá me tienen que lanzar los resultados, esperemos un momento. Me tienen que lanzar los resultados. Y ahí está cargando. Y ahí está, Joel, este nombre medio rarito, ¿no? Que vendría a ser esto, Joel, todo este nombre. Los formatos que vamos a ver es el CSV, JSON y SML. Y el de base de datos no relacional, vamos a ver el TXT. El TXT, o sea, un tipo bloc de nota, ¿no? Un tipo bloc de nota. Y nuestro proyecto va a ser un software en Java, proyecto de investigación. Vamos a hacer un problema relacionando a un grupo, a una pregunta. Bueno, chicos, y eso sería todo. Espero que les haya gustado. Y acá quería hacer una pequeña aclaración. Mira, acá tenemos la interfaz de Netflix, ¿ya? Vamos a ver la estructura de Netflix. Estructura de Netflix. Acá vamos a ver ese de acá. La estructura de Netflix. ¿Cómo se organiza Netflix? Acá tenemos. No sé si se logra visualizar, ¿no? Con más. Ya, a ver, vamos a darle clic para ampliar la pantalla. Y acá tenemos la aplicación más famosa, que vendría a ser Netflix. Y su floten vendría a ser los API para el móvil, para el web. Y obviamente acá está el JavaScript. Tiene que estar obviamente también el HTML, el CSS, y acá está todo, ¿no? Lo que utiliza. El Blanker viene a ser, el Blanker como le venía a ser, ¿no? Viene a ser la base de datos, los servidores. Acá está la base de datos que utiliza Cassandra es una base de datos. Acá utiliza los servidores que utiliza es Spring Boot. Y acá tiene también tiene sus propios servidores. Y para los streamers también tiene acá sus formatos, ¿no? El Big Data y así, ¿no? Bueno, pero donde estamos más enfocados es en el frontend y en el backend.
En el front es donde el usuario interactúa con la página web, que en este caso, en nuestra página web es el Netflix. Mientras que Blackbird vendría a ser los servidores, base de datos, y los bases de datos que trabaja Netflix es EBCaches, Cassandra, mi SQL, y los servidores que trabaja los servidores que trabaja Netflix ven el Spring, el, Netflix, el Zulu y la Eureka. Esos son los bases de datos que trabaja. Y así sucesivamente. Ya chicos, ya será todo. Bye bye.